El viernes 13 de octubre de 1972, un avión con 45 personas a bordo se estrelló en la cordillera de los Andes. El avión, que partía desde Montevideo hasta Santiago de Chile, transportaba un equipo de rugby uruguayo. En el momento del accidente y en los días posteriores fallecieron un total de 29 personas, completando unos 16 sobrevivientes. El 12 de diciembre del mismo año, Nando Parrado y Roberto Canessa, sobrevivientes del accidente, escalaron un pico y se dirigieron hacia Chile para buscar ayuda. Se encontraron allí con el arriero Sergio Catalán, que ayudó en el rescate. El 23 de diciembre, unos 72 días después de que ocurriera el accidente, se rescató al último de los sobrevivientes. Una historia que siempre me tocó de cerca, no por compartir nacionalidad con los implicados, ya que como sabrán yo soy de Uruguay, ni porque los mismos hayan comido carne humana para sobrevivir, lo cual obviamente es lo más recordado de este acontecimiento, pero no es eso lo que a mí me marcó siempre, sino es la capacidad de supervivencia del ser humano, la capacidad de adaptación del mismo, que es capaz de sobrevivir a las condiciones más inhóspitas del mundo, siendo movilizado solo por la esperanza de salir adelante. Una historia única y emotiva que te llega al alma. Si estás interesado en conocer más a fondo esta historia, te recomiendo el libro Viven, que fue publicado en el año 1974 y escrito por Pierce Paul Reed, un libro basado en los acontecimientos y en entrevistas realizadas a los protagonistas del accidente. Durante muchos años, Viven fue el único libro que los supervivientes autorizaron oficialmente a que se escribiera sobre el tema. El mismo tiene una adaptación cinematográfica que fue estrenada en el año 1993, dirigida por Frank Marshall, con un gran reparto entre los que destacan la figura de Ethan Hawke y John Malkovich. Película que a nivel personal no es del todo de mi agrado. Lo más interesante que he leído es un libro que incluso mencioné en el video acerca de mi colección de libros, que es La Sociedad de la Nieve, escrito por Pablo Bierzi, en el año 2008, quien fue compañero de colegio de los sobrevivientes. Como habrán notado por el título, este libro es el que sirve como fuente de material para la película. La Sociedad de la Nieve es una película del 2023 que está entre las precandidatas al Oscar a Mejor Película Extranjera, aunque no están los nominados oficiales, sí está la lista de prenominados. Película que tuvo algunas proyecciones en salas de cine, eso justamente para poder entrar a la categoría de premios, y que se estrenó hoy 4 de enero de 2024 en Netflix. La película es dirigida por Juan Antonio Bayona, director español con una corta pero excelente carrera. Dirigió películas como El Orfanato, una excelente película de terror protagonizada por Belén Rueda, Un monstruo viene a verme, Lo imposible, entre otras. Entre el enorme elenco, por nombrar algunos, tenemos a Enzo Bogrinkic, Agustín Pardela, Andy Prus, Matías Recalt, y podría seguir porque la lista sigue. Algo a destacar es que el elenco son en su mayoría actores uruguayos y argentinos, lo que hace que se sienta más real, porque por ejemplo en Viven tenés a Ethan Hawke, que es un gran actor, pero tenés a Ethan Hawke diciendo soy de Uruguay, y lo cierto es que no lo compro. Dicho todo esto, disculpe la larga introducción, arranco la reseña. Bueno, no sé bien cómo arrancar, porque por más que tenga escrita la palabra que quiero decir, lo cierto es que cuesta, pues terminé de ver la película llorando, es cierto, necesité unos minutos de silencio para pensar en lo que había visto. Esto no sé si contará como crítica, pero sí como una opinión de esta obra, y lo cierto es que yo siento que viendo esta película ya vi esta historia contada de la mejor forma que se podía contar, la excelencia en sí misma. No necesito ver futuras películas que vuelvan a destacar esta historia, porque no voy a ver algo que tenga este sello de calidad. Así que agradezco a Juan Antonio Bayona por contar esta historia de una manera tan bonita, y gracias a Netflix por distribuirla en todo el mundo. Bayona demostró en Lo imposible su capacidad de contar una historia trágica, pero contarla de una forma esperanzadora. Y acá repite este elemento. La película es triste, es cruel, es devastadora, pero tiene ese aire de esperanza que está presente durante toda la película. La misma que te motiva a seguir viéndola. Porque la historia de gente que vio un infierno, que perdió a sus mejores amigos, que perdió a su familia, pero está ahí unida intentando sobrevivir, ayudándose los unos a los otros. Creo que el momento más devastador de la película es el alud. El alud se define como una gran masa de nieve que se derrumba sobre montes con fuerza y violencia. Y en este caso, cuando ya habían pasado varios días del accidente, cuando dentro del infierno estaba encontrando una cotidianeidad, que se entienda, no es que eran felices viviendo ahí, pero ya conocían cómo funcionaba el día, la noche, y ya habían más o menos establecido ciertas reglas, cuando incluso muestran posiblemente la única escena de diversión que los personajes tienen, donde improvisan las payadas, llega la luz, y la luz los cubre de nieve y los entierra vivos. Varios más mueren en aquel día y los días posteriores producto del congelamiento. Creo que Bayona sabe narrar muy bien los hechos de forma dinámica, que en ningún momento llega a aburrir. Las 2 horas y media de película pasan rápidamente.
Yendo a la parte más técnica de la película, solo tengo más que aplausos. La banda sonora me pareció muy bonita. La escena final de los sobrevivientes encontrándose con sus familiares en medio de abrazos acompañados por una música instrumental es lo que hizo que yo llorara en el final de la película. En todo momento la música sabe intensificar las emociones que nos transmiten lo que estamos viendo. La fotografía se me hizo sencillamente hermosa. No solo lo que la película sabe aprovechar muy bien lo que es el entorno, teniendo planos de la montaña, de la nieve, que son hermosos porque saben aprovechar ese entorno natural que acompañan a los sobrevivientes, sino que sus escenas, como era el accidente de avión, donde enfatiza los distintos golpes que cada uno sufre en el avión, me hizo sentir verdaderos escalofríos. También lo que es la recreación del avión accidentado, todo me parece que a nivel visual la película funciona muy bien. También momentos como el aludo, la escalada, la montaña se ven excelentes. Otro punto que quiero destacar es el maquillaje, las quemaduras que los sobrevivientes sufren, las lastimaduras, la suciedad, el frío. En este sentido la película está muy bien lograda. Las actuaciones, debo confesar que yo no conozco a nadie del elenco, salvo a Maxi de la Cruz, pero tuvo solo un pequeño cameo como el piloto en avión. Sin embargo, todo y cada uno de los miembros del elenco me llegó con su actuación. Porque vos como espectador querés verlos triunfar, no solo porque sabés que ocurre así, sabés que al final la mayoría de los que estás viendo en pantalla van a sobrevivir, sino porque conectás tanto con los personajes de la película, con los personajes ficticios de la película, que querés ver sus rostros cuando finalmente alcancen su objetivo. Veo muy inteligente en cómo se trata este tema de la carne humana y su consumo. Es algo muy importante en este acontecimiento y está muy presente en la película, pero no es el eje. No se le da más importancia que otros elementos. Te lo explican, lo debaten, lo muestran, lo hablan, pero la película no prioriza en mostrar esto para alimentar el morbo de la gente. Creo que la película hace un excelente trabajo manejando este asunto. Disfruté mucho del final, ese viaje de Parrado y Canesa, cuando descienden la montaña, cuando encuentran a Sergio Catalán, quien les ayudó, pero como no podían hablar, debido al ruido que había un ruido en el medio, hacen mediante cartas atadas a piedras. Esto creo que estuvo muy bien recreado. Otros elementos que hacen que Viven no sea una película de mi agrado es que esta parte se omitió, ni siquiera llegamos a ver a Sergio Catalán en esta película, simplemente vemos a Canesa y Parrado acercarse a la montaña. Un dato curioso, que es quien al final dice dos veces los nombres de cada sobreviviente, es Carlos Páez, quien fue uno de los sobrevivientes reales del accidente de avión. Gente, puedo estar acá horas hablando de esta película porque creo que es lo mejor que he visto en muchos meses. Capaz que no soy imparcial porque esta historia siempre tuvo un factor importante para mí, pero creo que siendo parcial e imparcial puedo decir que lo que se vio acá, viéndolo como producto cinematográfico independiente, es una obra maestra y ojalá gane el premio que se merece. Por favor, si te gustó el video, suscríbete. Si viste esta película, déjamelo abajo en los comentarios. ¿Qué pensás de esta película? ¿Qué pensás de esta historia en sí? Me encantará poder hablarlo con otras personas. Nos vemos en un próximo video. Adiós.